Revelado, el escalofriante secreto del maldito niño en la milpa y 7 fantasmas embrujados. El sol comenzaba a esconderse entre las lomas del pueblo de San Miguel, y la noche caía como un manto oscuro. Isabel, una madre soltera de 40 años, sentía el cansancio invadir su cuerpo tras otro día de trabajo en su milpa. Sin embargo, su única alegría era Valeria, su pequeña hija de 7 años, que iluminaba la rutina monótona y desgastante con su risa. Pero aquella noche, la risa infantil se mezcló con susurros extraños, y el aire oscuro parecía cargado de algo macabro. «Mamá, hay un niño que juega en la milpa», dijo Valeria, con la inocencia brillando en sus ojos. Isabel sonrió, creyendo que eran solo los juegos de su niña. Pero la preocupación comenzó a asomarse cuando su hija insistió en que el niño invisible le enseñaba a correr entre las mazorcas. Isabel trató de desestimar las palabras de Valeria, convencida de que eran productos de la imaginación infantil, pero no pudo evitar que una inquietud se instalara en su pecho. La noche se tornó densa y fría, el silencio profundo de la milpa se ahogaba en la oscuridad. Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando Valeria se quedó en silencio, con los ojos fijados en un punto en el horizonte. «Mamá, creo que viene», susurró la niña, su voz temblando. Las sombras en la milpa parecían cobrar vida, moviéndose lentamente como si quisieran engullirlas. Desesperada, Isabel decidió preguntar a sus vecinos sobre sus temores. Sin embargo, lo único que recibió a cambio fue desdén. «Son cuentos de viejas, Isabel. No le hagas caso. A nadie le importan esas historias». Pero Isabel sabía que había un eco de verdad en esas leyendas. Los abuelos del pueblo hablaban a menudo de un niño maldito que había perdido la vida en la milpa, y su leyenda se había arraigado en el corazón de la comunidad. «Sé prudente», le dijeron entre risas nerviosas, pero sus palabras sonaron más como advertencias que consejos. Aquella noche, mientras la luna llena iluminaba el horizonte, los ruidos se intensificaron. Isabel sintió un nudo en el estómago. Algo no estaba bien. Las risas que solían llenar su hogar se fueron convirtiendo en ecos distorsionados, y lo que alguna vez fue su refugio, ahora se sentía como una celda. La tensión creció cuando Valeria comenzó a alejarse, buscando algo entre las sombras de la milpa donde el niño fuerte y travieso danzaba. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos». La paz que quedaba se desvaneció cuando un grito desgarrador llenó la atmósfera. Valeria había desaparecido. Isabel corrió, la milpa se cerraba a su alrededor como un laberinto oscuro. «¡Valeria!», gritó, pero solo obtuvo un eco sordo como respuesta. Las sombras a su alrededor parecían moverse, danzando en su desesperación. La tierra susurraba secretos temibles que provocaban el sudor frío en su frente. Se encontró al borde de un abismo, donde la leyenda del niño maldito cobraba vida. Sin opciones, decidió entrar en la milpa, adentrándose en un mundo donde cada mazorca parecía vigilarla con ojos ávidos. La oscuridad se cernía sobre ella, y un eco distante resonaba en su cabeza. «Ven, ven». Sin saber si era su hija quien llamaba, o una trampa monstruosa, Isabel se dio cuenta que quizás nunca volviera. El aire era denso y pesado, como si la milpa misma supiera que había algo mal. Isabel se adentraba en un océano de sombras y susurros. Su corazón latía con una furia desesperada.
Valeria, ¿dónde estás?, gritó de nuevo. Su voz apenas un hilo de sonido en la vastedad oscura que la rodeaba. En el silencio que seguía, sentía los ojos de la milpa sobre ella, mirándola, juzgándola. Las mazorcas crujían a su paso, como si se burlaran de su miedo. Isabel no sabía hacia dónde ir. El laberinto parecía cambiar de forma, las filas de plantas retorcían su figura hasta hacerlo todo más confuso. En la distancia, un susurro se hacía más fuerte, como si la milpa estuviera respirando, viva. «Ven, ven». La voz era suave, casi seductora, pero había un tono que la hacía retumbar con advertencias. No tomó mucho para que el apogeo del pánico la envolviera. Cada paso que daba, cada hoja que tocaba, la sumía un poco más en la locura. Isabel recordó las historias contadas por las abuelas, historias de niños perdidos para siempre en la milpa, atrapados por un poder oscuro. En su mente, la imagen de Valeria, sugiriendo que la vida era un juego, se tornó aterradora. «¡Valeria!», gritó nuevamente, esta vez desgarrando su garganta. Justo cuando el eco de su voz se apagaba, un suave rayo de luz pareció cortarle el camino. Era el reflejo de la luna, y a lo lejos vio una figura. El corazón de Isabel se aceleró, corrió hacia la luz, llamando a su hija con todas sus fuerzas. La figura se volvió más clara a medida que se acercaba. Era un niño, pequeño y delgado, con risas que parecían eco de cristal. «Juega conmigo, Isabel», dijo. Sus ojos eran oscuros y vacíos como pozos sin fondo. Isabel, aturdida, se detuvo. «¿Eres tú, Valeria?». Su voz temblaba, pero la risa del niño sonó, fría y vacía. No era su hija. «¿Dónde está? ¿Qué le hiciste?». Isabel gritó, pero el niño solo se reía, cada risa resonando como un lamento en la fría noche. Entonces la figura se desvaneció entre las mazorcas y Isabel sintió que la milpa la tragaba, una boca abierta en un abismo oscuro. La desesperación se apoderó de ella. El pánico era tan fuerte que podía sentirlo palpitando en su garganta. Volvió a gritar con la voz desgarrada: «¡Valeria!». Aparentemente, la milpa también respondió, devolviendo el eco con un crujido inquietante. De repente, luces comenzaron a parpadear entre las hojas, como estrellas atrapadas en un mundo terrenal. Isabel las seguía, pero a cada paso, las sombras parecían alargarse, dibujando formas grotescas en la tierra. Mientras las luces se agrupaban, oyó un susurro detrás de ella, una voz ancestral: «Debes irte, o quedarte para siempre». Y en ese momento, un chillido desgarrador surgió del fondo de la milpa, un sonido tan macabro que le heló el alma. Sin pensarlo más, Isabel corrió de regreso, pero la milpa la retuvo, como si las plantas quisieran atraparla en su abrazo letal. Sus pasos resonaban, mientras su corazón latía desbocado. «Valeria», decía entre susurros, «nunca voy a dejar que te lleven». Pero las luces la llevaron más profundo, al centro de la milpa, donde el aire era aún más helado. Una vida solo para ser atrapada. Mientras se aferraba a la esperanza, miró hacia arriba y vio un haz de luz que parecía una salida. Sin embargo, entre las sombras, la figura del niño apareció nuevamente. Esta vez, con una mirada más oscura, como si supiera que el tiempo se acababa. «¿Te quedas o te vas?», dijo con voz burlona. Isabel sintió un escalofrío. ¿Cuál sería el precio de la libertad? Y justo cuando ella empezó a perderse en sus pensamientos sobre el sacrificio, una risa resonó detrás de ella. Valeria había regresado. Pero su mirada no era la misma. Una sombra se había deslizado de entre la milpa y se había adherido a su hija. «Mamá, ¿por qué no jugamos juntos?». La dulzura de la voz sonaba equivocada, podrida por el terror. Isabel sintió el suelo ceder bajo sus pies. La lucha se tornaba más intensa y la amenaza a su alrededor crecía.
En un instante de amor y terror debía decidir: arriesgar todo por la vida de su hija o escapar y dejar que el pasado reclamara la sombra que ahora parecía tomar forma en Valeria. ¿Qué estaría dispuesta a hacer para salvar a su hija de la maldición? El niño levantó la mano y el mundo se convirtió en oscuridad. Isabel sintió el vacío tragándose su voz. El terror se apoderó de cada fibra de su ser. El niño levantó su mano y en un instante todo lo que conocía se desvaneció. La milpa se convirtió en un torbellino de sombras, un mar oscuro que giraba y giraba. El eco de su hija resonaba en su mente, atrapada en un rincón oscuro. ¡Valeria!, gritó con todas sus fuerzas, pero su voz era un susurro perdido entre las sombras. Se arrodilló, manos temblorosas buscando un apoyo que no existía. La risa del niño se convirtió en un canto horrible, como un mantra de la desesperación. De repente, en la penumbra, vio algo que la hizo entumecer. Eran rostros, figuras alargadas y distorsionadas, atrapadas en las mazorcas. Gritos silenciosos. Vieron a Isabel con su mirada vacía. Todas aquellas almas que también habían tenido la desgracia de perderse en la milpa. Un terror indescriptible la envolvió. El niño comenzó a acercarse más, los ojos vacíos como pozos oscuros que absorbían la luz. «Ella no volverá, a menos que tú se lo pidas», dijo, y su voz era ahora profunda, reverberando en el aire cargado de sufrimiento. «¡No!». Isabel se levantó con la adrenalina bramando en sus venas. Tenía que aferrarse a la esperanza, no podía permitirse dejar que ese niño, que no era más que una vileza disfrazada de infancia, la despojara de su única razón de ser. «Valeria, ven hacia mí, te prometo que no te dejaré sola». El silencio se hizo pesado. A lo lejos, las luces parpadeaban, y en un acto desesperado, comenzó a correr hacia la dirección que recordaba de la figura de su hija. Cada paso levantaba tierra oscura, cada respiración un eco de su fragoroso ansia. Pero la risa seguía resonando, burlándose, susurrando secretos oscuros que la hacían tambalearse. «¿Por qué te esfuerzas? Tu hija es parte de nuestra danza ahora. No puedes salvarla sin hacer un trato». Isabel sacudió la cabeza tratando de rechazar esas palabras malditas. Tenía que encontrarla, tenía que resistir. De pronto, de las sombras, emergió la figura de Valeria. Esta vez, su rostro reflejaba una paz inquietante, casi como si hubiera sido absorbida por una tranquilidad por demasiado tiempo ausente. «Es mi turno de jugar, mamá», proclamó Valeria, su voz resonando con un eco ajeno, como si las palabras fueran arrojadas desde un abismo. Isabel sintió que el suelo se deslizaba con un crujido. Las mazorcas comenzaron a cerrarse a su alrededor. «Valeria, no, eres mi hija», gritó, tratando de alcanzar la mano extendida de la niña, que se desvanecía lentamente. El niño, retorciéndose en el fondo de la milpa, sonrió maliciosamente, disfrutando de la angustia de la madre. «Déjala ir, o quédate con nosotros», ofreció, su voz un susurro seductor, suave como la noche pero mortífera en su esencia. Isabel sintió que su reloj interno se aceleraba. Sabía que tenía que actuar, pero cada opción se presentó como un sacrificio, un dilema entre el amor y la pérdida. La figura de su hija parecía flotar, sus ojos perdidos en el fondo, y la sombra que había tomado posesión de ella giraba lentamente, devorando su esencia. Nunca me iré», pronunció Isabel, sus manos aferrándose a la tierra, sintiendo el ardor de la milpa bajo su piel. Debía decidir antes de que todo se desmoronara. Con un impulso naciente, gritó la única palabra que podía liberarlas. «Valeria, ven a mí, te elijo a ti». Y en ese instante, la tierra comenzó a temblar y los gritos de las almas perdidas resonaron, reverberando entre las piedras y hojas. Un aura de luz se proyectaba,
una lucha entre el amor materno y el deseo oscuro que las rodeaba. Dijo la verdad: «Si es el precio lo que buscas, lo pagaré». Pero aquello que estaba a punto de enfrentar no era lo que esperaba. La esencia de la milpa empezó a agitarse, revelando fragmentos de recuerdos enterrados. Justo entonces, un grito desgarrador surgió de la tierra misma y la sombra tomó forma, arrastrando consigo a Valeria a una profundidad aún más oscura. Isabel, llena de determinación, soltó una lágrima que brilló como metal, y se lanzó al umbral del horror. «Voy a salvarte, Valeria». La milpa empezó a cerrarse a su alrededor, y un eco ominoso retumbó. «Tus elecciones traen consecuencias». Más allá del abismo, mientras luchaba por encontrar a su hija, Isabel sintió la presencia de ojos, mirándola desde la oscuridad. Sabía que algo más la acechaba, que otras almas estaban atrapadas en su búsqueda. ¿Cuál sería el precio que tendría que pagar? El eco del grito desgarrador resonó como un latido en el corazón de la milpa, inundando a Isabel con un pánico que la invadía desde las entrañas. La tierra vibraba con una fuerza desconocida, como si gritara en respuesta a su desesperación. Un dulce y al mismo tiempo nauseabundo aroma de flores marchitas emergió a su alrededor, intoxicando su mente mientras las sombras se retorcían, dispuestas a tragársela en su negrura. «Valeria», murmuró, su voz temblando. Los recuerdos de risas y juegos compartidos invadieron su mente, y la imagen de su hija comenzó a difuminarse entre las sombras. Isabel sabía que el niño, con su sonrisa torcida y ojos oscuros, sabía más de lo que parecía. Era un ser que se alimentaba de la angustia, de los temores más profundos de los que cruzaban su camino. A medida que avanzaba, las mazorcas de maíz parecían cobrar vida, sus hojas susurrando advertencias que Isabel apenas podía entender. «No te acerques, no toques». Las voces se entrelazaban formando un coro inquietante. Podía sentirlas, las almas atrapadas, mientras su esencia temblaba en la brisa, recordándole que muchos habían intentado, como ella, rescatar lo que un día amaron. De repente, el niño apareció a su lado, flotando en el aire como si desafiara las leyes de la gravedad, sus labios curvados en una mueca burlona. «¿Te gusta esta danza, Isabel? Cada paso que das te acerca a la verdad, pero aleja a Valeria». «¡Cállate!», gritó, la rabia y el miedo combinándose en su pecho. Tenía que avanzar. El tiempo no le era favorable. Cada segundo que pasaba, el eco del grito de Valeria crecía más distante. En un impulso, Isabel se lanzó hacia la figura de su hija, cuyas sombras danzaban ante sus ojos, y sintió que la tierra temblaba con fuerza bajo sus pies. Pero antes de que pudiera alcanzarla, las mazorcas se cerraron de golpe, formando un laberinto impenetrable. Isabel se detuvo. Su corazón se detuvo un latido. Estaba atrapada. El niño se desvaneció entre las sombras, riendo con un eco que reverberaba y aterrorizaba. La risa cambió, y de pronto una nueva voz surgió entre los murmullos de las almas atrapadas. «Isabel, tienes una decisión que tomar. Tu amor es puro, pero a veces el amor demanda sacrificios». Era un sonido seductor, como si las mismas raíces de la milpa hablasen a través de las almas perdidas. «¿Qué sacrificio?», preguntó sintiendo el sudor frío deslizarse por su frente, pero la respuesta llegó en forma de visiones. Vio a Valeria, atrapada en un paisaje de sombras y luz lejana, sus ojos mirándola con tristeza. «Mamá», gritaba, aunque su voz se hacía tenue, como un susurro en el viento. «No puedo, no quiero perderte». La desesperación brotaba de sus labios mientras las imágenes se desvanecían. Isabel sintió que su cuerpo se tensaba, luchando por encontrar el equilibrio entre el deseo de preservar su amor y la necesidad de salvar a su hija. Tenía que atreverse. Alguien debía enfrentar el horror que había arrastrado no solo a su Valeria, sino a todas aquellas almas atrapadas en la tormenta interminable de la milpa. «Te elijo, Valeria»,
Te elijo a ti, gritó, sintiendo que cada palabra traspasaba las sombras, resonando en cada rincón del oscuro laberinto. De repente el suelo comenzó a abrirse, y desde el abismo emergió una luz brillante que iluminó el espacio a su alrededor. Isabel sintió que algo la atraía, envolviéndola en un abrazo luminoso, empujándola hacia adelante. Pero antes de que pudiera comprender la naturaleza de esta revelación, un rugido sacudió la tierra. Las almas comenzaron a gritar, una cacofonía de voces que la rodeaban, desgarrando la realidad con su clamor desesperado. Algo se alzaba, oscuro y voraz, profundo como el mismo miedo. Tus elecciones traen consecuencias. Resonó nuevamente, esta vez más fuerte, más amenazante. Isabel sintió el sudor en su frente, su aliento acelerado mientras el pánico la envolvía. ¿Qué había despertado? ¿Era una salvación o una condena? Las sombras comenzaron a tomar forma, y entre ellas una figura familiar emergió en el horizonte, pero su rostro era un espejo deformado de lo que alguna vez fue. La mirada que le causó tanto amor ahora reflejaba horror. Mientras ese ser se acercaba, Isabel supo que lo que estaba por llegar cambiaría todo, pero no podía retroceder, ya no había vuelta atrás. Valeria, ¿estás ahí? Apenas pudo pronunciar, sintiendo que el abismo se extendía más de lo que jamás había imaginado. Y desde las profundidades resurgió un eco gélido. La historia apenas comienza. Isabel sintió que su corazón se congelaba al ver la figura que emergía de las sombras, un reflejo distorsionado de su propia niña. Aquellos ojos oscuros, crispados por un dolor inimaginable, parecían atravesarla, y el eco de su propio grito se unía al sonido de la tierra temblorosa. «Valeria, ¿eres tú?», murmuró, ilusoria esperanza llenando su voz mientras sus piernas se negaban a moverse. La figura se detuvo, una mueca surgiendo de sus labios como una risa macabra. «Mamá, ¿por qué me dejaste aquí?», resonó la voz, pero era un susurro vacío, colmado de desesperación y recuerdos tristes que hacían eco en la milpa. Isabel sintió que la desesperación la consumía. No era Valeria, era un monstruo disfrazado. «¡No, no eres ella!», gritó, aunque las palabras se enredaban en su garganta. «Valeria, contéstame, dime que estás bien». El laberinto de maíz comenzaba a crujir, los tallos moviéndose como si también ellos estuvieran vivos, respirando su angustia. En respuesta, la sombra se acercó un paso más. «Tienes que saber la verdad sobre el niño». Sus ojos se tornaron más oscuros, como si reflejaran las profundidades del abismo que había despertado. La figura levantó la mano, señalando hacia la oscuridad mientras una ráfaga de viento gélido la rodeó. Isabel retrocedió al sentir un aliento helado sobre su piel. Algo la observaba desde la penumbra. Y danzando entre las sombras vislumbró otros caras, desvaneciéndose y emergiendo, rostros de criaturas atrapadas en un ciclo de horror, con sus ojos suplicantes y bocas gritando en silencio. «Estás atrapada porque elegiste mal, Isabel». La voz resonó como un trueno. «Ese niño, él ha estado esperando, no solo a ti, sino a todos los que creen que pueden salvar a los que aman». La figura de Valeria desapareció entre risas susurrantes, y Isabel, dulcemente aterrorizada, supo que su elección había tejido una red de oscuridad mucho más amplia. El niño, que había flotado en la cercanía, apareció de nuevo. «¿Te sorprende? El amor tiene su precio, mamita, pero tú no comprenderás lo que verdaderamente se necesita». Su risa se desvaneció en un eco que resonó en cada rincón de la milpa. Isabel, aterrorizada, sintió como el suelo bajo sus pies se convertía en un remolino de oscuridad. Las raíces se entrelazaban en su piel, atrapándola mientras las almas clamaban. «El sacrificio en tu corazón no será suficiente para salvarte». «¡No, tengo que hacerlo, Valeria!»,
gritó, el terror alimentando su aturdimiento, pero solo recibió más risas, más ecos de angustia. Por un momento, ella supo que el niño conocía su peor miedo, la impotencia. Apremiada por una fuerza invisible, se lanzó hacia adelante, la luz brillante chisporroteando bajo sus pies. La milpa se estremeció, las mazorcas girando en una danza macabra, como observadores silenciosos de su sufrimiento. «¡Lucha! Valeria está en algún lugar aquí», se gritó a sí misma, aferrándose a la esperanza aun cuando el entorno se volvía más opresivo. De pronto, un sonido ensordecedor surgió de la tierra, resonando desde lo más profundo, como si la milpa estuviera vomitando a sus almas cautivas. Isabel se aferró a su cordura cuando el suelo se desgarró un poco más, dejando al descubierto un abismo repleto de sombras redondeadas que formaban rostros ausentes. Cada uno de esos rostros parecía estar llamándola. «Eres una de nosotros ahora», susurró el niño, la voz envolviendo a Isabel como un sudario helado. «Debes decidir». La pregunta quedó suspendida en el aire oscuro, y ella supo que el tiempo se había acabado. «¿Qué estás dispuesta a dar?» La tierra grita y tiembla a su alrededor. Ella temía que no habría respuestas. La voz de su hija resonaba en las sombras, el horizonte se oscurecía rápidamente, y todo lo que quedaba era un silencio atroz, una promesa de que el verdadero horror apenas comenzaba. La marea de sombras creció a su alrededor, y el tiempo pronunciaba su veredicto. ¿Qué significaría todo esto para Valeria? Con la oscuridad acechando, Isabel vislumbró una posibilidad horrible. Quizás nunca saldría de aquel lugar. La última visión se formó. Valeria a lo lejos, extendiendo la mano en un grito mudo, y de repente el terreno comenzó a cerrarse sobre ella. Isabel tuvo que decidir. Sus ojos se abrieron en terror al escucharlo de nuevo. La historia apenas comienza. Isabel sintió que la oscuridad la devoraba. Cada susurro de las sombras a su alrededor era una gélida advertencia. La tierra seguía resquebrajándose, formando un pozo sin fondo que amenazaba con tragársela. Pero, en el instante en que el abismo la llamaba, el eco de la voz de Valeria resonó aún más fuerte, un grito silencioso que atravesó su mente y la obligó a mirar hacia la luz. «¡Valeria!». Su voz vibraba con una mezcla de desesperación y fe, pero sabía que el tiempo se agotaba y la decisión se acercaba como un cuchillo afilado. La figura del niño, aún etérea, se acercó resbalando entre los tallos de maíz retorcidos, cada paso dejando una estela de oscuridad. ¿Quisieras cambiar tu vida por la suya? ¿Estarías dispuesta a perderte por siempre? La risa burlona del niño se mezcló con un arrullo casi seductor que la hizo titubear. Isabel se encontró preguntándose si podría, si debía seguir adelante. El amor que había alimentado su búsqueda palpitaba como un fuego interno. Haría cualquier cosa por ella. ¡Cualquier cosa! Los ojos oscuros del niño chisporrotearon. Incluso entrar a la noche que te envolvió, dejando atrás todo lo que eres. La figura de Valeria flotó de nuevo ante sus ojos, pero esta vez no estaba sola. A su lado, las sombras comenzaron a cobrar forma, figuras espectrales que una vez habían sido humanas, cada una atrapada, dolorida, gritando en silencio. Isabel reconoció a algunos, antiguos vecinos que habían desaparecido, padres que habían perdido a sus hijos, hombres y mujeres con miedos eternos. «¡No! ¡Esto no es real!», gritó intentando ahogar el llanto en su pecho. «Ustedes no son Valeria, no son nada sin luz ni amor, son solo sombras, ilusiones de lo que alguna vez fueron». El niño sonrió, una expresión siniestra que le erizó la piel. «Pero somos lo que queda, y tú también lo serás, pronto». Con un gesto de su mano hizo que las sombras se acercaran, palpitantes y voraces. Isabel miró hacia abajo, sintiendo las raíces de la tierra aferrándose a ella, un abrazo helado que amenazaba con sumergirla en el horror de los olvidados.
Tenía que encontrar la fuerza para resistir. ¿Pero cómo? En un acto de valentía, dejó escapar un grito que resonó en el vacío. «Valeria, yo te traeré de vuelta. No dejaré que me rompa esta oscuridad». Su voz, aunque temblorosa, era un faro en la noche. «¿Y qué harías, mamá?». El niño se acercó aún más, sus ojos ahora destellando con un brillo inquietante. «¿Qué ofrenda traes con tu amor? Dímelo, esa es la única pregunta que importa ahora». Recordó cada noche de pie junto a la cuna de su hija, cada sacrificio hecho, cada lágrima derramada por los sueños perdidos. La debilidad se convertía en determinación mientras sus recuerdos salían a la luz, uno por uno. Isabel sintió que su corazón latía con una nueva fuerza, un deseo ardiente de rescatar a Valeria. «¿Estás dispuesta a perderlo todo?», preguntó nuevamente el niño, su tono ahora un susurro persuasivo, como si las sombras bailaran alrededor, imitando su ceguera. «¿A perder a todos los que amas? ¿Tu propia alma?». Con un susurro cargado de temor, Isabel finalmente respondió: «Sí, sí, haré lo que sea necesario». El chasquido de la tierra resonó como un trueno, y la milpa empezó a girar a su alrededor una vez más, como un torbellino oscuro. Pero esta vez, en el centro, había una luz tenue, la figura de Valeria brillando débilmente. Isabel sintió que la fuerza de la decisión la atravesaba. Se lanzaría hacia ella sin importar lo que le costara, pero antes de que pudiera moverse, el niño rió, y un viento helado arremetió con tal violencia que la hizo caer de rodillas. «No se puede escapar tan fácil, Isabel. ¿Cuál es el verdadero precio?». La multitud de rostros en el abismo se volvió más nítida, y así como comenzó su travesía hacia la luz, las sombras levantaron sus manos, súplicas de aquellos que habían sido olvidados. ¿Las sacrificaría? ¿La ayudarían a encontrar a su hija, o la atraparían para siempre? «¿Qué harás, Isabel?». Aquel eco reverberó en su mente, una pregunta profunda que le heló la sangre. Mientras las sombras se aproximaban, ella sintió la creciente presión de una decisión inminente. La lucha entre la esperanza y la desesperación la invadió como una tormenta. Dando un último salto hacia la luz, Isabel se sintió caer, sumergiéndose en el terror de un destino inevitable. Pero la voz del niño resonó con un eco agudo. «Esto es solo el comienzo». Y en el oscuro abismo un grito desgarrador cortó el aire, mientras la milpa volvía a cobrar vida. Isabel aún no sabía la verdad que le aguardaba. Valeria podría ser salvo o sus sacrificios serían en vano. Las sombras se arremolinaron a su alrededor, ansiosas, hambrientas, al igual que los ecos de aquellos que habían sido atrapados en la noche. Isabel sintió cómo su corazón latía con fuerza, cada golpe un tambor que retumbaba en su pecho. La luz que había vislumbrado parecía desvanecerse, y la figura de Valeria se tornó vagamente borrosa, como un recuerdo tembloroso que se escapa de la memoria. «No, no te vayas, Valeria», rogó, extendiendo su mano, pero lo único que sintió fue el suave roce del aire helado de las sombras. El niño la miraba con burla, como si disfrutara de su desesperación. «Tu amor por ella es fuerte», dijo, su voz resonando como un canto de sirena. «Pero ¿qué ofrecerás a cambio? ¿Qué sacrificarás para cruzar este abismo?». Isabel temió mirar hacia el abismo, pero no pudo evitarlo. Ahí estaban los rostros, susurros de vidas perdidas, ojos llenos de sufrimiento que la miraban con anhelo. Su aliento se entrecortó, el horror de la situación se apoderó de ella. ¿Valía la pena arriesgarlo todo por una promesa de esperanza? «Haré lo que sea necesario», gritó nuevamente, y su voz fue como un cañón disparando. Pero el viento helado trajo consigo ecos de risa burlona. Las sombras vibraron en respuesta, acercándose más, susurrando palabras en un idioma olvidado que le helaba el alma. «¿Lo sabes?», preguntaron casi en coro, «sobre la antigua maldición de estas tierras».
Isabel intentó ignorar sus palabras, concentrándose en la luz, en el rostro de Valeria, pero las sombras no tenían intención de permitirle huir tan fácilmente. Esta tierra fue alimentada por el dolor, por el sacrificio de aquellos que no tuvieron la oportunidad de elegir. Para que la milpa floreciera, sus almas fueron de buletas a la oscuridad. Con cada palabra del niño, una parte de Isabel se desmoronaba. Recordó historias contadas por su abuela junto a la fogata, historias que siempre había considerado meras leyendas. ¿Podía ser posible que la vida misma de Valeria dependiera de los sacrificios de aquellos que ahora atormentaban su mente? ¿Qué harás, Isabel? El niño se acercó, su rostro tan cerca que podía sentir su aliento helado. Su voz se volvió suave, casi tierna. ¿Dónde reside tu valentía? ¿En dejarlo todo atrás o en aceptar tu destino como nosotros? Las palabras reverberaron en su mente. Isabel pensó en su familia, en los amigos que había perdido. Todo se estaba desvaneciendo como las sombras a su alrededor. No puedo dejarla ir, respondió, su tono entre el desafío y el terror. Entonces una idea surgió. ¿Qué si podía cambiar algo? ¿Qué si había alguna manera de romper la maldición sin caer en la oscuridad? Sin previo aviso, alzó su voz hacia el cielo, una invocación a fuerzas ancestrales. Esta tierra se alimenta del dolor, pero también del amor. No renunciaré a Valeria a cambio de una promesa vacía. Una repentina explosión de energía resonó en el aire, y las sombras retrocedieron atónitas. La milpa comenzó a vibrar, y en un instante la tierra tembló. ¿Qué has hecho?, gritó el niño, ahora visiblemente alterado. Las sombras se retorcían como serpientes furiosas, buscando venganza. Isabel no se detenía. La decisión que había tomado resonaba dentro de ella, un eco de fuerza indomable. Un destello de luz brilló en el horizonte, esbozando la figura de Valeria de nuevo, más claramente esta vez. Isabel sintió que su corazón se inflaba de esperanza, pero también de miedo. Los gritos de las sombras llenaron el aire, sacudiendo la noche. «Has despertado la ira de aquellos a quienes has ofendido», dijo el niño con un tono amenazante. «Y ahora deberás enfrentar las consecuencias». Con sus pasos resonando en la oscuridad, Isabel comprendió que el camino hacia la luz nunca sería fácil. Valeria parecía más cercana, pero también más inalcanzable, y antes de que pudiera moverse, un doloroso grito emergió de la oscuridad, un lamento que prometía el terror. «Te atraparemos, Isabel, siempre serás una de nosotros». Ella se encontró de pie en el centro de un torbellino de sombras, sintiendo su poder aumentar como un huracán que devoraba todo a su paso. Pero mientras la oscuridad la rodeaba, un sentimiento de determinación la invadió. «No me rendiré», exclamó con fuerza. Y así, mientras las sombras se arremolinaban a su alrededor, se dio cuenta de que la batalla apenas comenzaba. Pero lo que ella no sabía era que el niño también tenía un as bajo la manga, uno que podría cambiarlo todo. «Esto es solo el principio, Isabel. La verdad te hará temer». Las palabras se desvanecieron en el aire, y la milpa comenzó a moverse nuevamente, como si danzara al compás de un malicioso secreto oculto en las sombras. El viento se intensificó, llevándose consigo los ecos de los lamentos y haciendo que las sombras se agitaran con furia. Isabel sintió que el comportamiento de la tierra estaba cambiando, como si un ser maligno hubiera despertado de un profundo letargo. Las raíces de la milpa comenzaron a levantar la tierra, formando figuras grotescas y retorcidas que danzaban alrededor de ella, desafiándola a moverse, a entrar en su juego macabro. No había más tiempo para reflexionar. Las sombras se acercaban, arrastrándose como un río oscuro que la empujaba hacia la orilla de su desesperación. De pronto, la figura del niño apareció frente a ella, sus ojos brillantes contra la negrura.
Pensabas que podrías salvarla sin pagar un precio. ¡Ilusa! Rió, una risa seca y quebradiza que rasgó el aire. —¿Qué precio? —gritó Isabel, buscando claridad en medio del caos. —Dime qué debo hacer. Una sonrisa escalofriante brotó en el rostro del niño. Todo lo que amas tiene un costo. La vida de Valeria está atada a tu sacrificio, pero no un sacrificio físico, algo más profundo, tu miedo. Las sombras se agitaron al escuchar eso, como si estuvieran ansiosas por devorar cualquier fragmento de su pavor. Isabel sintió que el aire se tornaba más pesado, más opresivo. —¡No tengo miedo! —exclamó, tratando de convencerse a sí misma. —¿De verdad no tienes miedo de lo que pueda pasarle? —preguntó el niño con un tono burlón, inclinando su cabeza. —¿O de lo que te espera si fracasas? Un escalofrío recorrió la espina de Isabel al recordar todos los momentos en que había sentido el miedo. Ese niño maldito estaba jugando con sus emociones, invocando sus recuerdos más oscuros. Aún así, el amor por Valeria era más fuerte que cualquier terror que pudiera alimentarse de su vulnerabilidad. —Voy a salvarla —murmuró Isabel, casi para sí misma. Pero el niño continuó, acercándose más, su voz un susurro seductor. —No será simple. Por cada miedo que enfrentes, otra sombra ocupará su lugar. El terror se multiplicará hasta que ya no puedas soportarlo. ¿Estás realmente lista para eso? Isabel miró las sombras, notando cómo se multiplicaban. Podía sentir cómo sus propios miedos se materializaban en rostros familiares, en experiencias dolorosas que la habían moldeado. —No —susurró, sus fuerzas tambaleándose—. No puedo. —Ah, pero la fuerza nunca llega sin luchar —dijo el niño, su sonrisa ahora feroz. Tienes que encontrar la luz que hay dentro de ti y, una vez encendida, no dejar que se apague. Solo entonces podrás vencer a la oscuridad. Con cada palabra, las sombras giraban y chocaban, como si fueran atraídas por su duda. Isabel, con el corazón en la boca, recordó una historia sobre una heroína que enfrentó a las sombras con su luz, que la guió a través de lo imposible. Si esa historia era un eco de la verdad, tal vez ella pudiera convertirse en lo que necesitaba. —Si enfrentar mis miedos me da una oportunidad, entonces lo haré —gritó Isabel, tomando una decisión desesperada. —Voy a enfrentar cada demonio y no me rendiré. Pero, en el instante en que pronunció esas palabras, la tierra tembló violentamente. Las sombras estallaron como un torrente oscuro y rugiente. Isabel sintió sus cuerpos etéreos rozar su piel, provocando un frío glacial que amenazaba con paralizarla. Y en medio de esa tormenta, el niño soltó una risita burlona. —Entonces prepárate, Isabel. Tu viaje apenas comienza. Te esperan nuevos terrores, y lo que te revelaré será mucho más que sombras. Las palabras resonaron, y una luz tenue emergió del suelo, reflejándose en las sombras, que pronto comenzaron a murmurar una melodía sutil pero inquietante. ¿Acaso había esperanzas en su lucha? Sin tiempo para dudar, Isabel se lanzó hacia la luz, sintiendo que la oscuridad la perseguía con rapidez. Sin embargo, no estaba sola. Sus miedos la rodeaban, pero al mismo tiempo se dio cuenta de que en ese abismo sombrío también había otros seres, a quienes tal vez podía rescatar o caer con ellos. —¿Qué harás ahora? —resonó una voz profunda, llena de sufrimiento. Isabel giró lentamente para ver a varios rostros entre las sombras, clamando por ayuda. El verdadero desafío estaba apenas comenzando, y sus decisiones ahora determinarían no solo su futuro, sino también el de los que yacían perdidos en la oscuridad. El niño observaba desde la distancia, sus ojos brillando con un deleite perversa. Este es solo el comienzo, Isabel. Las pruebas serán cada vez más terribles.
Encuentra tu luz antes de que la oscuridad reclame tu alma. La milpa comenzó a moverse con más fuerza, y mientras Isabel se adentraba más en su viaje, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podría realmente enfrentar sus peores pesadillas y al mismo tiempo salvar a Valeria? El reloj no se detendría. El terror la esperaba con ansias. Isabel se adentró en la luz que emergía del suelo. Cada paso era como un grito mudo que se perdía en la tormenta de sombras. El resplandor, aunque tenue, iluminaba rostros distorsionados que se moldeaban en el aire. Cada uno de ellos parecía contar una historia de dolor, de desesperación. ¿Quiénes son?, se preguntó mientras su pulso se aceleraba. Nosotros somos los olvidados, dijo una mujer con ojos vacíos. Su voz rasposa resonó en la oscuridad. Perdimos nuestras almas tratando de escapar de nuestros propios miedos. Ayúdanos, y puede que encuentres el camino. Isabel sintió una mezcla de compasión y terror. Esa mujer era un recordatorio de lo que podría ocurrirle si no lograba encontrar su luz. Sin embargo, el tiempo jugaba en su contra. Cada segundo que pasaba, las sombras se arremolinaban más cerca, con la intención de reclamarla. «¡Escuchen!», gritó, tratando de que los rostros se acercaran un poco más. «No tengo mucho tiempo. ¿Cómo puedo ayudarlos?». Los rostros se entrelazaron, formando una red de esperanza rota. «Enfrenta tus peores recuerdos», dijo un niño con una voz temblorosa. «Solo así podrás liberar tu luz. Pero ten cuidado, porque en el fondo de cada miedo hay una verdad que puede devorarte». Mientras Isabel escuchaba, una imagen apareció en su mente. El rostro de Valeria, asustada, clamando su nombre. El eco de sus risas se convirtió en gritos de angustia. «No, no puedo fallar», murmuró, apretando los dientes con fuerza. «Tengo que hacerlo por ella». De repente las sombras comenzaron a reír, una cacofonía de ecos que reverberaban en su mente. «Lo que temas más te encontrará, Isabel», advirtieron. «¿Estás lista para ver?». La luz que antes la guió comenzó a parpadear, y oscuros recuerdos comenzaron a aflorar de su interior. Se vio a sí misma de niña, asustada en un rincón, escuchando a sus padres pelear. Recordó el doloroso silencio que siguió después del grito que resonó en la casa. «¡No!», gritó, abrumada por la angustia. «No quiero recordar eso». «Pero tienes que hacerlo», insistió el niño con rostro pálido, mientras las sombras se abalanzaban hacia ella. «Acepta el miedo, no lo evadas». Con cada uno de sus recuerdos, los rostros en las sombras se entrelazaban, formando grotescas caricaturas de tristeza. Isabel cerró los ojos y respiró hondo. «No tengo miedo», repitió como un mantra. «No tendré miedo». Las sombras se ahogaron de risa. «¿De veras?», preguntaron, acercándose más, casi rozándola. «Prueba con el próximo, tu último recuerdo». La atmósfera se volvió más densa y la tierra bajo sus pies tembló de nuevo. Isabel sintió una presión en su pecho, como si todo lo que había intentado ocultar se desbordara. El rostro de Valeria brilló nuevamente en su mente. Sentía que la perdía, que no habría regreso. Su miedo a perder a Valeria era un monstruo voraz, listo para tragársela completa. «¡Valeria!», gritó, rompiendo la barrera de su angustia. «¡No la dejaré ir!». Y así, en ese momento de desesperación, sus manos brillaron con una luz cálida. Era la misma luz que había prometido encontrar. Sin embargo, un grito abrumador surgió entre las sombras. «¡No! ¡No queremos que encuentres tu luz!», resonó detrás de ella. Al girarse, vio al niño parado con una sonrisa ominosa. «No te será tan fácil, Isabel. La oscuridad es astuta y huele a miedo. Por cada luz que encuentres, un nuevo terror surgirá». Todo a su alrededor se amplificó. Las sombras comenzaron a retorcerse furiosamente, y Isabel sintió que estaba al borde del abismo. La luz en sus manos titiló, como si también tuviera miedo. ¿Realmente podría mantenerla encendida?
Un grito desgarrador resonó en el aire, una voz que sonaba exactamente como la de Valeria. ¿Podría Isabel enfrentar a la oscuridad y salvar el alma no solo de su hija, sino también de los que quedaron atrapados en la tormenta? El niño sonrió, y mientras el caos se desataba, su risa se unió a los ecos. Todo depende de ti, heroína. ¿Qué harás ahora? Algo en sus ojos del niño reflejaba el verdadero horror que se avecinaba. La elección era suya y el tiempo se agotaba. La milpa se retorcía como un monstruo furioso. Las sombras danzaban a su alrededor y el aire se tornaba cada vez más opresivo. Isabel sintió que el terror la envolvía, pero dentro de ella había una chispa, una determinación que no podía extinguirse. No cederé, pensó con fuerza apretando los puños. En medio del caos, las visiones de Valeria aparecieron con más claridad. «Mamá». Su voz era un hilo en la tormenta, pero estaba ahí, viva en su mente. Isabel recordó todo lo que había luchado, las noches sin dormir, los sacrificios que había hecho, y supo que no podía abandonarla. «Valeria», gritó, su voz resonante como un tambor en la noche. «Estaré contigo, siempre». Las sombras vacilaron, como si el poder de su amor resonara entre ellas. El niño, con su sonrisa retorcida, se acercó, pero esta vez no sentía miedo. «¿A dónde quieres llegar, Isabel? La oscuridad es fuerte y acecha en cada rincón de tu alma», dijo, su tono burlón detrás de la imagen de la niña. «Si tengo que enfrentar mis miedos, lo haré», respondió Isabel, sintiendo que la luz dentro de ella brillaba con más fuerza. «No me desviaré ni un segundo más. Voy a luchar por Valeria». Fue entonces cuando el viento cambió. Las sombras comenzaron a retroceder, y la luz en sus manos creció como el alba, asomando entre las nubes. Las almas perdidas que había visto, los rostros que parecían atrapados en tormentos, comenzaron a unirse a su fuerza. Ella no estaba sola en esta lucha. Juntos podrían encontrar el camino. «¡Esto no es posible!», gritó el niño. Su risa se tornó nerviosa, casi aterrada. Isabel sintió que la oscuridad se agachaba a sus pies, temiendo a la luz que se alzaba en ella. Con cada paso, cada gesto, su luz se transformó en un faro que hacía retroceder a las sombras. «¡Liberad a Valeria!», exclamó, extendiendo sus manos. La luz brillaba con tal intensidad que parecía devorar la oscuridad, convirtiendo los gritos de las almas que clamaban en ecos de liberación. Las sombras se retorcieron, gritando en un clamor colectivo. A medida que la luz se intensificaba, el niño comenzó a desfallecer, su figura diluyéndose entre un torbellino sombrío. «No puedes escaparte de tu destino», susurró. Pero su voz se perdía en un eco distante. «No es un destino, es una elección», gritó Isabel mientras la luz estallaba, inundando la milpa, iluminando cada rincón oscuro. En ese instante vio a Valeria, su hija, visiblemente atrapada pero también iluminada por la luz que invadía el espacio. «¡Mamá!», gritó una última vez, con su esencia brillante resaltando en la oscuridad. Isabel se lanzó hacia adelante, los brazos extendidos, y cuando la luz la envolvió, sintió que la conexión con Valeria se intensificaba. Los recuerdos entrelazados, las risas compartidas y cada caída habían forjado un lazo irrompible. «No hay sombra que nos separe», exclamó, y una explosión de luz culminó en el corazón de la milpa. Las mazorcas crujieron, temblaron, y entonces surgió una claridad. Valeria, resplandeciente, emergió de las sombras, el terror del niño disolviéndose ante el amor maternal. Isabel la abrazó con fuerza mientras el espectro sombrío se desvanecía, llevándose consigo los ecos de tristeza y dolor. El viento a su alrededor se calmó, y la milpa, que una vez fue un laberinto de horror, empezó a renacer, con colores vivos y fragancias frescas. Isabel y Valeria se miraron a los ojos, y en aquel instante supieron que la oscuridad
Nunca podría romper lo que su amor había creado. ¿Lo logramos?, preguntó Valeria con una sonrisa, los ojos aún brillando de asombro. Sí, mi amor, siempre estaré contigo, respondió Isabel, sintiendo que el peso del mundo se aligeraba. Agradeció en silencio a las almas liberadas y, sin mirar atrás, tomó la mano de su hija. Juntas salieron de la milpa, dejando atrás las sombras. La vida, aunque marcada por cicatrices, continuaría, y volverían a ser el refugio que siempre habían soñado. A medida que la luz del alba se asomaba, Isabel recordó la lección aprendida. Los miedos existían para ser enfrentados, y el amor verdadero podía vencer cualquier oscuridad. Fuerzas esenciales que podrían iluminar hasta el más oscuro de los abismos. La historia había llegado a su fin, pero el inicio de una esperanza resplandecía en sus corazones. Ahora, por favor, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Esto es el momento de mostrar tu apoyo. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre esta conclusión. Me encantaría saber cómo lo vivieron. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este final. Tu apoyo es crucial para continuar creando estas historias. Hazlo ya.